Un afectuoso saludo en este día, 18 de septiembre de 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir esta buena nueva, este mensaje de esperanza, de amor, de fe, para que entendamos ese amor inmenso que Dios nos tiene, que no tiene límites, que no tiene tiempo, que no tiene espacio, sino todo es absolutamente el fundamento de nuestra vida. En algunos países, especialmente en Colombia, se celebra hoy el Día del Amor y la Amistad. Pero la fuente principal, la fuente primordial del amor es Dios mismo, porque como lo define el evangelista San Juan, Dios es amor. Y no entendemos a veces que Dios nos ama entrañablemente, tanto que envió a su Hijo para que todo el que en Él crea se salve y no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor que debemos celebrar no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada lugar, porque ese es el mandamiento más importante que Dios nos dejó: amar a Dios por sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Esos son aspectos que nosotros debemos trabajar en el día a día. No es fácil, no es sencillo por muchas circunstancias, pero principalmente porque no conocemos que ese es el mandamiento más importante que debemos cultivar en nuestro diario caminar. Hoy estos textos bíblicos entonces que quiero compartir con ustedes están tomados de la liturgia del día de hoy. En la primera lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 13 al 16. En presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, quien en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes, Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclamad al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, la pisaron y los pájaros se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al caer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga.
Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se llevan la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. La que cayó sobre zarza son los que escuchan la palabra, pero con los afanes, las riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Padre Celestial, en este día te quiero dar infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la presencia del Espíritu Santo que tú has derramado en nuestros corazones. Darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, porque siempre, Señor, estás presente en nuestras vidas. Cada día, cada minuto, Señor, sales a sembrar esa semilla, a regarla, Señor, en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que esa palabra, Señor, germine en nuestro ser, en nuestro interior, para que podamos producir esos frutos que tú esperas de nosotros. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe, nos revele, nos muestre lo más profundo, lo más secreto de tu palabra, Señor, para que nosotros crezcamos en nuestra fe y así podamos producir frutos al 100%. Nos encomendamos a ti, Señor, y que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser para que cambie nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Amén. En este día quiero comenzar haciendo unas preguntas para que te las contestes en el interior tuyo. ¿Qué es para ti? ¿Cómo definirías tú la palabra de Dios? ¿Eso qué significa para ti? ¿Qué entiendes por cuando te dicen eso, que la palabra de Dios? Y segundo, ¿qué es para ti? ¿Qué representa esa palabra de Dios? Porque estas preguntas son importantes que no las formulemos, porque de ello va a depender que determinemos qué clase de terreno soy yo frente a esa palabra. Porque como nos lo está diciendo la misma palabra de Dios, cuando Jesús explica el sentido de la parábola, está diciendo: el sembrador sale a sembrar. ¿Quién es el que sale a sembrar? ¿Quién es el sembrador? Dios. Él sale a sembrar. ¿Y qué sale a sembrar? Pues el sembrador que siembra semillas. Y la misma explicación que da Jesús está diciendo que la semilla es esa palabra de Dios. Y está diciendo que esa palabra Dios la riega, ¿no? Porque Él es el sembrador, el que sale a sembrar esa palabra. Y entonces está diciendo, esas semillas, alguna de esas semillas caen sobre el campo, sobre la vía, y la pisan. Y entonces vienen los pájaros y se la comen, y pues es el alimento de los pájaros. Es decir, que es una palabra que cae sobre algunas personas que tienen el corazón endurecido, que la escuchan, pero no pasa nada en esas personas. Simplemente viene,
sea, la pisa, no la obedece, no es importante, no es trascendente esa palabra, esa semilla en esa persona. Entonces pueden escuchar la palabra de Dios, pero no hace absolutamente nada en sus vidas. O dice que alguna otra cae en un terreno pedregoso que germina, pero que al salir, como hay sol, como no tiene mucha profundidad, entonces el sol la seca y tampoco no hace nada. Y explica que esa semilla que cae en un terreno pedregoso, entonces son aquellas personas que escuchan la palabra, por un momento les gusta, pero al momento siguiente se pierde, o sea, no produce ningún fruto ni nada porque no tiene mucha profundidad. La otra es que la que cae entre zarzas, es decir, hay personas que dicen, a mí me gusta escuchar la palabra de Dios, pero así como la escucha, va creciendo a la par que crece con otras cosas del mundo, y la zarza termina por ahogarla. Voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos perdonar siempre. Entonces la persona escucha esa palabra de Dios que dice, perdona las ofensas de los demás. ¿Y perdona cuántas veces? Siempre. Pero a su vez esa palabra que Dios ha sembrado en su corazón del perdón crece con la zarza, la zarza puede ser el rencor, el odio, yo no lo perdono, esa persona la tengo aquí, pues no acepto la ofensa que me ha hecho. Entonces crece esa palabra que dice Dios perdona, pero a su vez crece la zarza que es yo no lo perdono, no la perdono porque me ha hecho mucho daño, y termina entonces la zarza, digámoslo así, absorbiendo esa palabra, porque entonces no perdona, y entonces se extingue, se acaba esa semilla que Dios ha sembrado en el corazón, que es decirle a la persona, perdone. Hay alguna otra que dice la misma palabra, que la semilla crece y cae en el corazón de la persona y crece, pero como no tiene mucha profundidad, entonces vienen los problemas de la vida, o las riquezas, o los placeres, y entonces esa palabra termina ahogada porque prevalece lo que pasa en el mundo, o sea, qué sé yo, las preocupaciones, las angustias, los placeres. Sí, me gusta la palabra de Dios, pero prefiero los placeres del mundo, o prefiero la angustia, o no es que lo prefiera, sino que la angustia, el dolor, el miedo, el odio, el resentimiento, a veces son más importantes que esas palabras de fe, de esperanza, esas promesas que nos hace Dios en su palabra. Entonces tampoco produce mucho fruto esa palabra de Dios. Pero hay otra que es esa palabra de Dios que es sembrada en una tierra sana, en un terreno fértil, en esas personas que dice que con un corazón dispuesto, con un corazón sano, con un corazón lleno de amor, siembra Dios esa palabra, y las que perseveran entonces empiezan a producir frutos, y esos frutos pues son del 100%. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que esa semilla es esa palabra que Dios nos siembra cada día en el corazón de nosotros, pero que cuando tengamos las dificultades del mundo, debemos perseverar día tras día para que esa palabra vaya produciendo los frutos en nuestro ser. ¿Cuáles son esos frutos? De perdón, de misericordia, de amor, de la misma constancia, de la misma perseverancia, de mansedumbre, de humildad, de sencillez, de entrega y de servicio a Dios. Entonces, estas respuestas a estas palabras, en la primera lectura nos está diciendo Pablo, aconseja a su discípulo, a Timoteo, para que conserve, para que guarde sin mancha ni reproche ese mandamiento, esa palabra, hasta que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él, en presencia de Dios que da la vida al universo, y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión, entonces vamos a ver cuál fue ese testimonio que dio nuestro Señor Jesucristo ante Poncio Pilato.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, a partir del versículo 37, cuando llevan a Jesús ante Poncio Pilato, Poncio le pregunta a Jesús: ¿tú eres rey? Y Jesús contestó: tú lo dices, yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Quien parte de la verdad, dice Jesús en este Evangelio, quien parte de la verdad escucha mi voz. Y entonces Poncio Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Y la respuesta la encontramos a esa pregunta que hace Pilato, le hace a Jesús, la encontramos en esa oración sacerdotal de Jesús en el versículo 10, en el capítulo 17, versículo 17, cuando Jesús se dirige en una oración al Padre, le dice, le pide por sus discípulos, le dice: conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. Por ellos me consagro, para que ellos queden consagrados con la verdad. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Luego, ¿cuál es esa verdad? Es Jesucristo. Y esto es lo que nos insiste en la primera lectura Pablo, diciéndole a Timoteo y a nosotros hoy: te pido, te suplico, te imploro que guardes esa verdad, ese mandamiento sin mancha ni reproche. Entonces, así como nos dice en el Salmo esta afirmación, sabemos que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Y la pregunta es: ¿sabemos eso realmente? Sabemos que realmente Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que su misericordia es eterna, que su fidelidad va de generación en generación. ¿Sentimos eso realmente en nuestro interior? Que el Señor es bueno, conocemos qué es su misericordia y que su misericordia es eterna. ¿Sabemos realmente esa buena noticia, esa palabra que es Jesucristo mismo? Ese Evangelio, entonces, ¿cómo se relaciona con esas preguntas? ¿Cómo se relacionan con el Evangelio? Pues con la parábola del sembrador, la parábola de la semilla, porque esa palabra es la que va a producir frutos en nuestro ser, en nuestro interior. Entonces, volvamos a las preguntas que hicimos. ¿Qué significa la palabra en la vida de cada uno de nosotros? Si Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo realmente es el Señor de nuestra vida, ¿realmente oímos su voz? Cuando un padre le habla al hijo, el padre espera que el hijo lo escuche, lo obedezca y realice en su vida esos consejos, esas enseñanzas que le ha dicho. Realmente entonces esa es nuestra relación con el Padre Celestial. Esa semilla es la palabra, es lo que cada día el Señor nos enseña. Por eso la palabra es vital. La palabra es la vida, dice Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces Jesucristo es esa semilla que Dios siembra cada día en nuestro corazón. Pero reitero, es muy importante que nosotros realmente vayamos perseverando, porque dice que el terreno fértil, sano y apropiado lo prepara Dios mismo, sanando, limpiando, podando, haciendo germinar esa semilla en nuestro corazón. Se requiere un corazón dispuesto y un corazón perseverante para que esa semilla crezca en nuestro ser. Solo basta con que nosotros le digamos, así como me dijo María el Arcángel cuando le reveló que iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, que dijo María: hágase en mí según tu palabra. O como Pedro, cuando Jesús le dijo que echara las redes, que remara mar adentro y que echara las redes, después de toda una noche de pesca sin resultados, y Jesús le dice a Pedro: navega mar adentro y echa la red. Y Pedro entonces le contesta: por tu palabra echaré la red. Solamente basta que nosotros le digamos: Señor, yo quiero que tu palabra produzca esos frutos en mí. Entra, que tu palabra yo la pueda escuchar para que germine en mi corazón y yo pueda producir esos frutos. Vamos a orar entonces. Padre, te damos infinitas gracias porque
Tu palabra, Señor, es vida. Porque esa semilla, Señor, que es tu palabra, que tú siembras cada día en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, es la que cambia, la que transforma, la que hace nacernos a la vida nueva que tú quieres darnos. Tu palabra sana, Señor. Tu palabra transforma. Tu palabra da vida. Tu palabra, Señor, es la que nos guía por el sendero diario que debemos transitar, Señor, mientras estemos en esta tierra. Tu palabra es nuestro Señor Jesucristo, que se hizo verbo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Permítenos, Señor, que nosotros, a través de tu palabra, crezcamos en la fe, que tu Hijo Jesucristo, Señor, sea ese camino que recorremos cada día, escuchando tu voz, escuchando tu palabra, Señor. Que nosotros seamos ese terreno fértil en el que tú siembras esa semilla, Señor, para que coja esas raíces profundas hasta que se cimienten en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos producir esos frutos de amor, de mansedumbre, de fidelidad, de temor de Dios, de amor al prójimo, de servicio al otro, de entrega, Señor. Hoy te ponemos en tus manos todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, Señor, porque todo es tu obra. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.